Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muy bien, hermanos, estamos aquí reunidos nada más y nada menos que en el día. Así se le llamaba en el siglo I al Yom HaKippurim. El nombre bíblico de este día es Yom HaKippurim. Ha ocurrido, pues de pronto por la practicidad y todo lo demás, que se hizo muy popular decir Yom Kippur nada más. Yom Kippur. Y eso es uno de los nombres más usados por la comunidad judía en todo el mundo. En la literatura, en la propaganda, en las redes sociales siempre dice Yom Kippur. Pero resulta que no es lo exacto desde el punto de vista bíblico. Lo bíblico, de hecho, en ninguna parte de la Biblia sale Yom Kippur. Sale Yom HaKippurim. Yom HaKippurim. Yom Kippur no sale. No sale. Siempre sale Yom HaKippurim. Así que esto es una forma abreviada típicamente judía. Y la otra forma de llamar a este día, como ya les decía al principio, era Yomá, en arameo, que equivale a decir Hayom. Fíjense ustedes, que significa el día, simplemente. Nos vemos en el día, o sea, en Yom HaKippurim. Entonces, Yom HaKippurim, ya lo hemos dicho antes, significa el día de las reconciliaciones. ¿Ya? El día de las reconciliaciones. ¿De dónde sacamos esta idea? Ya lo había mencionado un poco antes, voy a borrar aquí. Ya lo había mencionado en unas parashá anteriores y hay que hacer un poquito este recorrido. La raíz kafar en hebreo significa cubrir o poner una capa de aislamiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Noé cubrió el arca con la calefatío, dice allí, utiliza el verbo kafar. Y el verbo kiper es lo contrario, remover la capa de separación, la capa aislante. Fíjense ustedes, eso sería el verbo kiper. Entonces, kippur sería el sustantivo, remoción de la capa aislante. Kippurim sería el plural, remociones, plural, remociones de todas las capas que estaban haciendo separación o que estaban aislando una cosa de la otra. ¿De acuerdo? Eso sería Yom HaKippurim. Entonces, por efecto, cuando se quita esa pared intermedia de separación, lo que se produce, pues obviamente es un reencuentro de los dos lados que estaban separados. ¿Me explico? Vuelven a encontrarse. Fíjense ustedes que este verbo lo utiliza Kiper, lo utiliza Jacob cuando se va a encontrar con Esaú. Y él dice, Ajapra panav, significa voy a hacer un Kippur del rostro de él. Es decir, voy a quitar la barra de separación que nos mantiene distantes. Fíjense ustedes. Pero aquí en español colocan apaciguaré su rostro. ¿Ya? No sé si si quieren consultar el versículo, vamos a Génesis a la altura del 32 aproximadamente, cuando se produce el encuentro, ¿cierto? Aquí en el 33, no, sí, el 32. Génesis. En el 32. Sí. Vamos a ver hacia el versículo donde dice Ajapra Panal. Un momentito. Vamos a buscar. En el 31, ¿eh? Sí, vamos a buscarlo. Un Porque momento. es Jacob lucha con Dani de Peniel. Sí, pero antes, en el inicio del 32. Ay, Sí, por eso les voy a buscar el versículo más exacto, porque es ahí donde se utiliza este verbo. Creo que es, si no me equivoco, la primera vez que se utiliza
antes de que apareciera el concepto en Levítico. Apaciguaréis su ira con el presente que va delante. Ese es El 20. el 20, ¿verdad? 32, 20. Sí, ese es. Bueno, acá es el 21 en hebreo. Dice, y dirán, también aquí tu siervo Jacob está detrás de nosotros, porque él dijo, Ajapra Panav. O sea, utiliza este verbo kiper. Voy a quitar, a remover la capa de aislamiento de su rostro, con esta ofrenda que va delante de mí. Y después de esto veré su rostro, fíjense ustedes, después de esto veré su rostro, quizás él levante el mío. Fíjense ustedes, quizás él levante el mío. Vamos a analizar un poquito lo que está pasando allí. Ya que Esav sabemos que tiene una actitud bélica, vengativa, y que no viene solo, viene con unas potestades encima también, a atacar a Jacob, a esperarlo pues con un ataque. Jacob, conociendo ya la situación espiritual que estaba ocurriendo allí, estratégicamente, ¿verdad?, viene y envía una ofrenda, que lo que va a buscar es decirle a Jacob, a Esaú, mira, aquí tienes lo tuyo, ya no tienes razón por lo que pelear, aquí tienes lo que estabas buscando. Porque ciertamente a Esaú le interesaba era la parte monetaria, la herencia, que hasta ahora no había saboreado. Y luego dice, quizás él levante mi rostro. Claro, porque Jacob fue con una actitud de mansedumbre, y la expresión levantar el rostro significa pasarle por alto la falta, por decirlo así. Entonces fíjense ustedes que es Jacob quien toma la iniciativa de remover la capa de aislamiento del rostro de Esaú. Ahí es donde aparece la expresión por primera vez, mucho antes de que apareciera en Levítico. Pero vamos a concentrarnos entonces en la cita de hoy. Vamos a ir a Levítico capítulo 23, Levítico 23, y nos vamos a ubicar en el versículo 27. Y vamos a aprender el mandamiento directo de la Escritura, sin intermediarios. 23, 27. Dice, ciertamente en el 10º del mes séptimo, de este mes séptimo, Yom HaKippurim, sale allí en hebreo, es, ¿verdad?, llamamiento de santidad será para ustedes. ¿Y qué dice a continuación? Y humillaréis vuestras almas. Bueno, fíjense ustedes, ahí le aparece la palabra nefesh, que hemos hablado ya hartamente, que es garganta, porque automáticamente de la expresión humillarán vuestras gargantas, significa que por aquí no iba a pasar nada. ¿Está claro? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué es importante entender esto? No, vuestras gargantas, nafshoteihem. Fíjense ustedes, porque si ustedes analizan... O sea que la Torah nunca habla de almas. No, Habla de nefesh. nefesh, garganta, siempre. Donde dice alma es nefesh. Nefesh, Garganta. claro que sí. Fíjense ustedes, porque si ustedes analizan todo el mandamiento, lo que vamos a seguir leyendo, en ninguna parte menciona ayuno. En ninguna parte. ¿De dónde sale la costumbre de ayunar en Yom HaKippurim? Claro, porque aquí te está diciendo que vas a humillar tu garganta. ¿De acuerdo? Es decir, por aquí no va a pasar ni agua ni alimento. De allí, de esta expresión, humillarán vuestra garganta, es que sale la costumbre de ayunar. ¿Ya? Y así se hizo desde tiempos antiguos. Pero no lo dice explícitamente. No lo dice explícitamente. Exacto, que es ayuno. ¿Ya? No lo dice explícitamente. Por eso es importante que vayamos estudiando, porque de pronto nos va a preguntar, bueno, pero ¿de dónde sale esto de ayunar allí? Porque ahí no dice que ayune. No, claro que sí lo dice, de una manera no explícita, pero ahí lo está diciendo que humillará vuestras gargantas. Shalom. Y acercarán una ofrenda encendida para Hashem. Y ninguna obra harán en este mismo día. Entonces vamos a explicar la palabra obra.
Primero explícame, por favor, ofrenda encendida. Sí, la palabra que aparece allí, Ishe, en hebreo, Ishe no es otra cosa que una olá, que es un holocausto, ¿de acuerdo? Así lo explicaron todos los rabinos antiguos del Talmud. Olá es holocausto y esto es un Ishe. ¿Cuál es la diferencia entre un Ishe y un olá como tal? Que el olá, ¿se acuerdan cuando vimos los 6 tipos de sacrificios? ¿Verdad? El olá era un sacrificio por la reconciliación. Entonces, piensen ustedes que aquí mismo lo está ordenando. Es un sacrificio por la reconciliación. ¿Ya? Un Ishe es sinónimo de olá. ¿Un Ishe? Sinónimo de olá. Ofrenda encendida es lo mismo que olá. No tiene pierde. ¿Ya? No tiene pierde. Bien. Dice el 28. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la palabra obra. Porque dice, y obra alguna no harán en este mismo día. Porque Yom Kippurim es para reconciliar por vosotros delante de Hashem, vuestro Dios. Entonces, allá hay algo interesante con la palabra obra, porque definitivamente no se podía llevar o malentender, como lo que lamentablemente pasó. La palabra melajá, que aparece ahí en hebreo, se está refiriendo a toda actividad de la que se obtenga lucro. ¿De acuerdo? Eso es la palabra melajá. Toda actividad de la que se obtenga lucro. O, bueno, en este caso, lucro económico o lucro de placer. ¿Ya? Por ejemplo, en este día de Yom Kippurim no es dado ver televisión, ver programas de diversión, distraerse, ni relaciones, nada de estas cuestiones, ¿verdad?, que produzcan satisfacción o lucro económico. ¿Por qué? Porque este día tienes que estar conectado con Hashem y no puede haber nada que te apegue a este mundo. ¿Ya? Esto es una raya que se traza, ¿verdad? Y todo lo que fue hasta hoy fue. ¿Ya? De aquí en adelante es un nuevo inicio. En Israel por eso se consideraba uno de los días más importantes. Porque resulta que, acuérdense muy bien, ya lo leíamos hace poco, que en Yom Kippurim era que se proclamaba ¿qué cosa? El jubileo. El Yobel. Y fíjense ustedes que cuando Yohanan está haciendo el bautismo, dice que él bautizaba para Yobel de pecados. O sea, que iba a venir el día en el que todo lo anterior iba a quedar sepultado y iba a iniciar la era mesiánica, ¿ya? El gran Yobel, el gran esperado Yobel. Entonces, de manera concreta, histórica, en Yom Kippurim, año tras año, pues había la reconciliación, pero cada 50 años ocurría algo magnífico, algo esperado por muchos, que era no solamente el perdón de los pecados, sino la restitución de todas las cosas perdidas. Fíjense ustedes, este día es importante, porque no solo, repito, no solo se está perdonando los pecados pasados y todo lo que ocurrió, sino que se está restituyendo lo perdido. Por eso el jubileo se proclamaba en Yom Kippurim. Por eso en este día se hacía sonar shofar en toda la tierra de Israel, porque todo el mundo tenía que saber que un día como hoy se iba a restituir todo lo que se había perdido. Y no solamente eso, bueno, cuando hablo de restituir, no solamente las cosas materiales, las propiedades que se habían perdido, la finquita, todo eso, ¿verdad?, sino lo más importante, la libertad. Porque así lo dice en Levítico. Vamos a leerlo en el capítulo 25, hace poco lo habíamos leído. Versículo, vamos a leer desde el 8.
del 8 al 12. Es una de las porciones más hermosas de la Escritura, más sentimentales. Dice, Besafartaleja, y contarás para ti 7 Shabbatots de años, 7 años 7 veces, y serán para ti días de 7 Shabbatots los años, 49 años. Y harás pasar shofar de teruá. Fíjense ustedes. ¿Ah? Y harás pasar shofar de teruá en el mes séptimo. ¿En qué día? A los 10 días. O sea, el día como hoy. Porque hoy es el día 10 del mes séptimo, es hoy. En el 10º del mes. ¿En dónde? ¿En cuándo? En Yom HaKippurim. Un día como hoy. Amén. Harán pasar shofar en toda vuestra tierra y santificarán el año 50 y proclamarán ¿qué cosa? Libertad. Libertad en la tierra a todos sus habitantes. Es Yobel, será para ustedes y volverán cada uno a su posesión y cada uno a su familia volverá. Yobel es año 50 será para ustedes. No regarán semilla y no segarán. Lo que dice Etzfihaia, no segarán pues las gavillas y no vendimiarán las viñas. Porque es Yobel, santidad será para ustedes. Desde el campo comerán su producto. ¿De acuerdo? Del campo comerán su producto. Del campo es el producto de la tierra comeréis. No, Tohlur este es Boatá. Dice, del campo comerán su producto, nada más. La palabra tierra no sale ahí. Entonces piensen ustedes, en este día importante se conjugaban muchísimos aspectos de la dignidad humana, la libertad, la restitución y la reconciliación con Dios, el perdón de los pecados. Pero un perdón de pecados que es distinto a lo que ya ha ocurrido con Pesach. Porque resulta que, haciendo un pequeño resumen y para que aprendamos a distinguir, aquí tendríamos 3 puntos importantes de la vida de todo creyente: Pesach, Shavuot y Yom HaKippurim. Pesach, Shavuot y Yom HaKippurim. Pesach es un paso por alto de los pecados, ¿cierto? Sin embargo, como vimos, muchos después de salir de Egipto siguieron allí con sus pecados, que no sabían dónde estaban parados. Luego llega, este se correspondería al momento en que nos predican, nosotros pues iniciamos la salida de Egipto, pero todavía estamos como desorientados, como que no sabemos discernir muy bien entre el bien y el mal. Luego viene la Torá, la entrega de la Torá en Shavuot, que precisamente la Torá se nos da para que sepamos discernir entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo no puro. Entonces todo creyente que haya escuchado la voz de Hashem, que haya salido de la impureza del mundo, necesariamente tiene que recibir Torá. No puede haber creyente que rechace la instrucción. Lo dice el proverbio: hijo mío, no rechaces la instrucción, ¿verdad? Porque les he dado una buena enseñanza. Mi Torá no abandonen. Vamos a leerlo, libro de Proverbios, capítulo 4. Vamos a leerlo. Esto es importante, porque si no, vamos a tener pues creyentes que no saben distinguir entre el bien y el mal, y eso sería como complicado, ¿no? Vamos a leer Proverbios 3. Del 1 al 4. Vamos a leer ese primero. ¿Qué dice? Hijo mío, no te olvides de mi Torá, tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días tienes de vida y paz te aumentarán.
nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atrás de tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjense ustedes, cuando dice buena opinión es buena conciencia. La conciencia, buena conciencia delante Dice conciencia en hebreo. Segel, palabra segel todo. Miren, vamos a buscar el otro versículo que es hermoso. La palabra aparece ahí en el libro de Proverbios. Vamos a buscarla. Shalom, hermano. Vamos a buscar el libro de Proverbios. Aquí. Miren lo que dice Proverbios 4.2. Proverbios 4.2, ¿qué dice? Porque les doy buena enseñanza, no desampares mi Torah. No abandonen. Eso de desamparar son extraños. No abandonen mi Torah. Lekach tov natati lachem torati alta azobu. ¿Ven lo que está diciendo? Les he dado una buena enseñanza. Lekach, lo que queda, lo que se aprende, ¿verdad? La aprehensión, el aprendimiento. No abandonen mi Torah. Todo creyente tiene que pasar por aquí. No hay creyente que salga de Egipto y no pase por Shavuot, por Pentecostés. Cada uno tiene que tener su propio Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? No es solo la recepción del Espíritu Santo. Pentecostés es la escritura de la Torá en la mente y el corazón. ¿Ah? No podemos seguir pensando que se tiene el Espíritu Santo y no se tiene la Torá escrita en la mente y el corazón. Ya hemos hablado también anteriormente que en el nuevo pacto o el pacto hecho de nuevo consiste en escribir o en poner la ley en la mente y en el corazón. ¿Cierto? En Jeremías 31 lo hemos visto, ¿verdad? Este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Pondré mi ley, ¿verdad? Vamos a leerlo. Jeremías 31. Sí, vamos a leerlo. Es importante que lo vayamos concatenando. ¿Cómo se dice Pentecostés en hebreo? Shavuot es semanas, porque Penteconta es 50 días en griego. Entonces en hebreo no decimos 50 días, sino Shavuot, simplemente las semanas. Ya todo el mundo sabe que son 7 semanas, ¿no? Entonces aquí en el 31 de Jeremías, perdón, 31-33. sí, está buscando era Isaías. En 31 dice: porque esta es el pacto que yo cortaré con la casa de Israel después de aquellos días, dicho de Hashem, pondré mi Torah en las entrañas de ellos, de Kirbam, literalmente diría en los intestinos de ellos, ¿ya? Y sobre su corazón la escribiré, y seré para ellos por Dios, y ellos serán para mí por pueblo, y no enseñarán más el hombre a su prójimo y el hombre a su hermano, diciendo: conozcan a Hashem, porque todos ellos me conocerán, desde el pequeño de ellos hasta el grande de ellos. Dicho de Hashem: porque perdonaré su iniquidad y de sus pecados no haré más memoria. Fíjense ustedes. ¿Ah? Cuando ocurre Shavuot, cuando ocurre Pentecostés, cuando ocurre el pacto de nuevo, todos estos pecados son olvidados. Entonces, ¿qué ocurre en Yom Kippurim?
Sí, ya, como bien lo había preguntado antes el hermano Cristian, ¿verdad? Bueno, pero si ya yo fui perdonado, si ya yo fui reconciliado con Dios, entonces ¿por qué el día de la reconciliación? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entonces con Pesaj? Que ya Él pasó por alto nuestros pecados. Y aquí está diciendo que Él no se va a acordar más de nuestros pecados aquí en Shavuot. O cuando estemos en el nuevo pacto ya no se va a acordar más bien. Todo eso está excelente. La diferencia radica en que Yom Kippurim hace parte de las fiestas escatológicas, de las citas escatológicas. Recuerden que tenemos 4 acá y 4 del otro lado, ¿cierto? Las primeras 4 son Pesaj, luego tendríamos panes sin levadura, y aquí mismo el Omer Reshit, la gavilla, el Omer que es Reshit, la primicia, ¿verdad? Y Shavuot, entonces tendríamos 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Estas son las primeras 4. Todo esto que ocurre aquí es lo que concierne a este mundo presente. ¿Ya? Nosotros llegamos en este mundo hasta aquí, hasta Shavuot. Entonces, ¿qué ocurre con las otras 4 celebraciones? ¿Cuáles son las otras 4? Ya puedo borrar, ¿verdad? Las otras 4, ¿cuáles son? Las que vienen ahora. Ya vimos... Perdón, ¿sí? Consideramos que al mundo conviene agregar ya cumplidas. Sí, cumplidas, que estamos viviendo, que estamos presenciando, experimentando. Luego vienen las otras 4, la que ya vimos, Yom Teruah, ¿verdad? Luego estamos hoy conmemorando o anunciando Yom Kippurim. Luego viene Sukkot y luego por último Shmini Atzeret. Shmini Atzeret. Es importante que sepamos que son 4 y 4, ¿verdad? Estas son las 4, ya estamos en la segunda y ahorita vamos a las últimas 2. Estas citas son escatológicas, su implicación es escatológica. Por lo tanto, ya habíamos visto que Yom Teruah es el día de la voz de Hashem, que va a conmover no solo la tierra, sino también el cielo. ¿Se acuerdan de eso? Amén. Básicamente. Es el anuncio de la venida del Rey, porque dice que Elohim subirá con Teruah, ¿cierto? En medio de la Teruah subirá el Señor. Dime. No, Hanukkah no es bíblica. O sea, no es ordenada por Hashem. Hanukkah es histórica, de la historia de Israel como tal. Pero estas son las que el Señor ordenó como competencia para explicarnos el mundo venidero. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí, repartido en 4, corresponde a todo lo que va a venir y que está descrito en el libro de Apocalipsis. ¿Verdad? Entonces ya sabemos que Yom Teruah es el anuncio de la resurrección, porque dice que el Señor con trompeta de Dios, ¿verdad?, descenderá y los muertos oirán su voz y resucitarán y todo esto. Y fíjense ustedes que está escrito que nosotros no vamos a anteceder a los que, o a preceder a los que durmieron, ¿cierto? Entonces, Yom Kippurim está simbolizando no solo lo que va a producirse acá de la resurrección de los muertos, sino la transformación de los cuerpos nuestros en cuerpos inmortales. Significa la transformación. La transformación. Pero ya no fue anunciado en Teruah. Aquí se está anunciando en Yom Teruah, ¿de acuerdo? Aquí se está materializando. Aquí se materializa. Claro. Sí, porque aquí el énfasis es la venida del Señor, más que todo, ¿no? Con trompeta. Porque dice que Elohim subirá con Teruah, el Señor con voz de shofar. Lo leíamos en el Salmo 47, Salmo 96, ¿verdad? Luego, inmediatamente a la venida del Señor, lo que va a traer el Señor consigo, ¿qué es? Yom Kippurim para nosotros. Él va a quitar la capa de separación. ¿Qué nos mantiene separados de él? Este cuerpo.
este cuerpo, porque dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Vamos a leer lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 19, por favor. Es un versículo que tenemos que tener anclado, presente en la memoria. Filipenses 2, 21. 3 del 20 al 21. 3 del 20 al 21. Filipenses. Sí, Filipenses 3 del 20 al 21. ¿Qué dice? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de dominación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Aleluya. Fíjense ustedes, ¿verdad? Por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. En este Yom Kippurim es donde no solamente vamos nosotros a experimentar esta transformación, sino que toda la creación va a ser transformada. Porque acuérdense ustedes que en Romanos 8 lo dice, que la creación gime a una con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a verlo, Romanos 8, porque fíjense ustedes que en Romanos 8 vamos a encontrar la palabra libertad, ¿cierto? Romanos 8, versículo, vamos a leerlo, Romanos 8, versículo 19, no, vamos a leer desde el 18, del 18 al 22. No, hay que leerlo hasta el 23. Romanos 8 del 18 al 23. ¿Quién lo lee? Para que vean que ya aquí saboreamos la palabra libertad. ¿Qué dice? Romanos 8 del 18 al 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. ¡Wow! Impresionante. Ya lo que está diciendo, ¿ah? Por eso yo les decía ahorita que Yom Kippurim es una raya en la que todo lo anterior no se compara con lo que viene. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Siga. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Aleluya. Siga. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también venimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Amén. Ya, eso más claro no puede ser, hermano. ¿Ah? Y fíjense ustedes qué importante que dice que tenemos las primicias. ¿Ya? Acuérdense ustedes que no solamente el Omer Reshit es la primicia, sino que también la fiesta de Shavuot se llama Bikurim, las primicias, ¿ya? De la cosecha. Porque el Omer Reshit es lo que santifica la cosecha. Pero nosotros en Shavuot, cada uno al recibir Shavuot es convertido en primicia de cosecha, y nosotros tenemos las primicias de la cosecha. Somos, ¿ya? Siendo ahora, por los méritos del Omer Reshit, ¿ya? Porque como ya lo vimos en su momento, por los méritos del Omer Reshit fuimos prometidos ser como Él, ¿ya? Al recibir esa promesa en nosotros somos hechos primicias, hijos de Él. Y ahora, teniendo en este tiempo presente las primicias, estamos aguardando la redención de nuestros cuerpos. Y finalmente esa redención, leyéndolo al revés, sería la adopción definitiva. Sí, porque cualquiera diría, bueno, pero ya fuimos adoptados por Dios. Sí, pero en términos técnicos,
Ahora falta en términos fácticos, o sea, de hecho, que se experimente, que se viva. ¿Sí está clara la idea? Amén. Y es usted. Entonces, Yom Kippurim no solamente es libertad para nosotros, sino para toda la creación. Libertad a los cautivos. Y esto no se nos parece a lo que leyó Mashiach en la Haftará de Isaías. El Señor me ha enviado a predicar libertad a los cautivos, ¿ah? Apertura a los retenidos, a proclamar el año de la reconciliación del Señor, el día de la venganza del Dios nuestro. Esto es poderoso, hermano. Entonces, fíjense ustedes, ¿cuál es el sentido entonces de ayunar en un día como hoy? ¿Cuál creen ustedes que...? A ver, vamos a hacer una pequeña pista. Venimos hablando que va a ser quitado este cuerpo de la humillación, que nuestros cuerpos mortales van a ser reconciliados, ¿verdad? Redimidos, que vamos a recibir adopción, todo esto. Entonces, ¿cuál sería la conexión que tiene ayunar con esto que estamos estudiando? Claro, es fácil. Cuando tú ayunas, estás afligiendo el cuerpo para que el cuerpo entienda que no solamente depende de la carne, sino que algún día habrá una integración total con Mashiach. Correcto, correcto. Entonces, el sentido de ayunar, lo que estamos diciendo es, como bien lo dijo Mashiach, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. Para hacer quebrantar la carne. Claro, a nosotros dejar de comer y beber, estamos dando un mensaje que es que va a llegar el día en el que nuestra vida no va a depender del comer ni del beber. ¿Ya? Así que es un recordatorio del futuro, Amén. un anuncio del porvenir. No es una aflicción hacia el pasado, no es un ayuno por los pecados, no es un ayuno para que Dios me perdone, porque ya fuimos perdonados, ya fuimos reconciliados de manera técnica con Él, espiritualmente. Pero este ayuno que estamos haciendo lo vamos a hacer con la expectativa de que en el futuro no vamos a necesitar de comer y beber para vivir, porque nuestro cuerpo va a ser libre de la esclavitud de corrupción, al igual que toda la creación, y ahora vamos a poder vivir eternamente con Él. Piensen ustedes qué hermoso todo esto. Es allí la diferencia contra los negacionistas de Mashiach, que Claro. se afligen. Sí, exacto, como pues, esperando como con incertidumbre qué va a pasar. Pues ya nosotros no tenemos esa incertidumbre. Piensen ustedes. ¿Y qué es lo que dice Pablo? A libertad fuimos llamados. A libertad fuimos llamados. Ya no tenemos el espíritu del mundo para andar otra vez bajo esclavitud. Ahí lo dice en Romanos, ¿no? Vamos a leerlo ahí, Romanos 8, versículo del 12 al 15. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, ¿verdad? Para que vivamos conforme a la carne. Ya no le debemos nada a esta carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Ruach de Elohim, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿ya? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, ¿ya? Adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí la palabra clave asociar con Yom Kippurim es adopción. La adopción material, física, ¿de acuerdo? Tangible, porque ahora sí, repito, suena muy bonito y es así, ¿verdad? Que ya fuimos reconciliados con Dios, ya entramos en perdón, todo esto, pero es que a Dios no le pareció suficiente eso. Es que Dios realmente nos quiere abrazar, nos quiere palpar, nos quiere tener allí con Él. Y eso solo es posible quitando las cosas movibles, quedándolas inconmovibles. Exactamente. Entonces, todo lo que es referente a este cuerpo
tiene que ser removido. ¿Ya? Y ese es parte, el sentido que tiene integrado aquí. Es que esto es una misma cosa, todo esto es una misma cosa. ¿Por qué? Porque Sukkot lo debemos entender en unión con Yom Kippurim en el término de 1 de Corintios, de 2 de Corintios capítulo, ya le digo, el 4, 5, 1. Vamos a buscarlo. Miren lo que dice aquí, 2 de Corintios 4, versículo del 16 al 5, 5. Despacio. 2 de Corintios 4, 16. De ahí en adelante. Eso no puede encajar con el ministerio de la reconciliación que está en 2 de Corintios. Claro, también. Porque Dios está intercediendo consigo mismo, Claro que sí. reconciliando al mundo. Claro, es que ahí viene, a continuación, todo lo que viene a continuación, ahí mismo sale en Corintios, la reconciliación. Mira lo que dice el 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, o sea, lo que pasa en este mundo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta sukkah, ¿verdad?, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O sea, un cuerpo incorruptible. La sukkah está representando el tabernáculo que se desgasta, que se seca. Por eso la sukkah se hace con hojitas y con palos y telas, porque con el tiempo que pasa se desgasta y se cae. ¿Ya? Pero dice, aunque nuestro tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, hablando de piedras macizas, que no se va a desgastar así nomás, ¿verdad? Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Se está refiriendo a nuestros cuerpos inmortales, a nuestros cuerpos incorruptibles. Y por eso también gemimos, deseando ser, ¿qué cosa? Revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Ya? Impresionante. ¿Dónde es ese revestimiento? Aquí veo, en Yom Kippurim. Luego Sukkot, lo que estaría sería ya finalmente la cohabitación con Hashem, tabernaculizar Él con nosotros de nuevo, ¿ya? Estando Él en medio de nosotros y en perfecta comunión sin límite. Por eso lo he dicho antes, que en la Nueva Jerusalén no va a haber templo. ¿Por qué? Porque Beit HaMikdash, casa de santificación, era como la zona neutral en la que algo que viene de este mundo entraba en tónica para poder acercarse a Hashem. Pero como ya todos nosotros no vamos a ser distintos de Él, ya no se necesita un templo, porque ya no vamos a tener que estarnos santificando para entrando a su presencia, sino que vamos a estar juntamente con Él en una sola y perfecta unidad. ¿Está claro eso? Es lo que sigue diciendo. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Lo que está diciendo es, no quisiéramos morirnos, sino que viniera el Señor hoy, por ejemplo, y nos transformara, y no tener que experimentar la muerte. Ese sería, ¿sabes lo maravilloso que debe ser? Que veas tu cuerpo siendo regenerado y transformado. Que el que le faltaba un brazo le sale de nuevo. Ya, el que tenía un defecto en el ojo, en la cara, en donde sea, todo eso quitado, así en vivo y en directo. ¿Ah? Eso debe ser maravilloso, ¿cierto? El que estaba con la cara quemada, regenerado automáticamente, resplandeciente. ¿Ah?
libre de dolores, libre de cualquier tipo de ¿En qué amenaza. edad vamos a estar? La edad es interesante porque allí tendríamos que remitirnos a cuando Dios creó a Adán, y todo apunta a que la edad del sacerdocio, a la edad en la que inició Mashiach el ministerio, era la edad en la que Dios habría creado a Adán, o sea, con características de un varón de 30 años, ¿ya? Pero ni siquiera es comparable con un varón de 30 años de hoy, sino 30 años en la eternidad, o sea, en todo el vigor y la fortaleza. Claro, ¿ya? Entonces la edad sería algo que no importaría mucho, porque resulta que no va a haber tiempo en la eternidad. Simplemente vamos a ser hechos conforme a la estatura de aquel varón perfecto, como lo dice en Efesios, ¿cierto? Para que seamos hechos conforme a la imagen de aquel varón perfecto. Mira lo que dice aquí en el versículo 4. Dice, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Cuando hablamos de la vida, estamos hablando de la vida eterna. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Cuando habla el Espíritu Del poder de su santidad en nosotros, inscribiendo la Torá en nuestro interior y en nuestro corazón. Esa es las arras. Por eso repito, no puede ser, no debe ser, no se debe fomentar ni patrocinar el decir que hoy haya creyentes que rechacen la Torá. No puede ser, no se debe decir, no se debe patrocinar. No puede haber creyentes sin las arras de Ruach HaKodesh, sin las primicias del Espíritu. Y los primeros frutos del Espíritu va a ser la Torá. Allá lo dice, ¿verdad? El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y todos los demás frutos de lo que habla la Torá, ¿cierto? Apartado de idolatría, de inmoralidad sexual, de homicidio, y guardando y observando todas las demás disposiciones de la Torá, porque Él es santo y nosotros debemos ser santos. Ahí conviene precisar que cuando dice los primicias del Espíritu es un nuevo corazón, es el cumplimiento de Dios. Hay un nuevo corazón, sino hay una nueva, lo que llama la reforma, una nueva regeneración total. Claro. No hay fruto. Claro. Porque una de ahí sale el desprendimiento de la teoría de la regeneración total del hombre. Porque Sí. Dios quita lo viejo y hace el cumplimiento que está en Isaías y en Jeremías. Un nuevo corazón. Claro. Os daré un corazón de piedra por un corazón nuevo. Y si tus pecados fueren como el rojo, serán como Claro. la Blancanieves. Y repito, hay que complementarlo, y hay que decir siempre que esa regeneración tiene que reflejarse con observancia de los mandamientos de la Torá. Porque es que el problema de la indefinición es decir, sí, ya yo soy una nueva criatura, yo soy un nuevo hombre, y todo yo soy nuevo, y yo soy cristiano y todo, creyente en Jesús. Pero resulta que a la hora de tú decirle un mandamiento lo rechaza y sale relinchando. ¿Y qué es eso? Que habíamos leído hace poco allá en Juan, hermano, ¿se acuerda de la cita? El que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. ¿Ya? Entonces no podemos pensar, no se debe, hay que confrontar eso más bien. Decimos acá, ¿cómo tú siendo creyente, así como le dijo Jesús a Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo tú siendo maestro judío no sabes esto? Se lo dijo entonces también a él, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Hay que decirle a todo creyente que tenga una actitud de rechazo a la Torá, hay que decirle, ¿cómo tú siendo creyente puedes tener corazón para rechazar la palabra del Señor? ¿Acaso el espíritu que escribió la Torá es distinto del que te llamó ahora? ¿Ah? Son tan diferentes que llegan a ser opuestos y mutuamente excluyentes. No puede ser.
Dios no es bipolar. Dios no es bipolar. Ni tiene dos esposas. Y a una la va a tratar de una manera y a otra de otra. Una sola, un solo pueblo. ¿De acuerdo? Y todo creyente hoy, por eso hay que trascender a las denominaciones, hermano. Hay que trascender a las religiones, a los principios establecidos por los humanos. Dígame, hermano. Hermano, es claro que muchos creyentes hoy tienen en su mente que ha habido dos pactos, ¿verdad? Eso está claro. Y mucha gente a veces lo entiende el pacto de Dios, sino que hay algunos que rechazan la palabra, es porque creen que Dios lo va a rechazar a ellos si están en tal mandamiento que según ellos ya no debe existir. Claro. Entonces, de pronto no porque no les gusta el mandamiento, sino que sienten un temor Es que ese es el a miedo. cumplir algo que lo va a poner en condiciones. Claro, de Dios. porque es que ahí es donde viene de veras que yo pienso que el tiempo de los falsos maestros o de los maestros no competentes se está acabando. ¿Me explico? Yo confío en que eso es así. Todo falso maestro o maestro no competente ahorita ya no tiene lugar. ¿Por qué? Porque van a Gálatas y dice, han caído de la gracia. Entonces han vendido la idea de que andar dentro de la palabra y los mandamientos de Dios es caer de la gracia. No sé a quién se le pudo haber ocurrido esa idea. ¿Ah? Y eso quedó sembrado allí en la mente de tantas personas que por eso, como dice un dicho del Talmud, el que peca y hace pecar, el pecado de los muchos le será computado a él. ¿Ya? Y fíjense ustedes que Mashiach lo dijo, ¿verdad? Cualquiera que viole y enseñe a violar uno de estos mandamientos muy pequeños será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y yo todavía no me atrevo a decir qué significa eso, muy pequeño, pero no suena bien, ¿ya? No suena como agradable ni honroso, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Dice la contraparte, más todo aquel que observe y enseñe a observar alguno de estos mandamientos muy grandes será llamado. ¿Ya? Nuestra misión corresponde a lo que bien decía aquí. Miren lo que dice Daniel, estas palabras son hermosísimas. Daniel capítulo 12. Miren lo que dice aquí. Esto es una promesa que a todos nosotros nos debe incentivar. Yo creo que es de las palabras más hermosas que hay en la Escritura. Miren lo que dice el versículo 3, 12:3 de Daniel. Vea Maskilim Yazhiru que Zohar Arakia. Piensen ustedes, Umatzdikei Arabim Kakochabim Yolam Bay. Dice, y los que son entendidos resplandecerán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Vaya, y Dios le prometió a Abraham una simiente como las estrellas del cielo, ¿cierto? ¿Ah? Si conectamos la promesa de Abraham con esto, ¿qué hacen las estrellas? Enseñan justicia a la multitud, ¿cierto? Es ustedes. Esas son las estrellas que Dios le prometió. Así será tu descendencia. Mira las estrellas, resplandecen a perpetua eternidad. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque enseñan justicia a la multitud. Dígame, hermano. Finalmente, hermano, estos hermanos que estamos diciendo, estos creyentes que estamos diciendo, van a terminar persiguiendo precisamente a los creyentes que están proclamando la sí, verdad. puede que ocurra eso, y ¿no? pienso que se está gestando eso. Es un movimiento que la verdad va a perseguir a los que están predicando la justicia. Por eso es que Mashiach dijo, por su fruto lo va a conocer. Va a llegar un momento en que esto se va a polarizar y esto va a quedar entre el mundo que observa Torah y el que no la observa. ¿Ya? Así se va a polarizar. Así que van a haber muchos
que van a regresar de donde vinieron, ¿verdad? A su mundo y a su comodidad, a su inobservancia de Torah, y van a hacer un bloque contra los que observamos Torah. Así de sencillo va a ser. Dígame, hermano. Yo pienso que cuando venga el mundo a apretar, porque eso es lo que se ve que va a suceder, o es lo que se está viendo, van a terminar siendo pactos con el mundo. Sí, sí. Y es que fíjense ustedes que no es casualidad que el último día de tabernáculos, de la fiesta de los tabernáculos, ya lo he enseñado el año pasado, se llama como la guerra de Gog y Magog. El último día de Sukkot se llama la guerra de Gog y Magog. ¿Qué ocurre en la guerra de Gog y Magog? Eso lo dice Apocalipsis. Satanás sale a convencer a las naciones de hacer guerra contra Jerusalén, contra los santos, y es allí donde se produce su aplastamiento final, que da lugar entonces, cuando Satanás es aplastado en el último día de Sukkot, es cuando se inicia entonces el día final de la eternidad, Shmini Atzeres. Es el día en el que ya no tiene existencia ni cabida más nada, sino solamente aquellos que hemos sido reconciliados con Dios. Solo los que estuvimos aquí en Yom Kippurim, ¿verdad? Que vimos la transformación de nuestro tabernáculo en Él, solo nosotros vamos a estar con Él aquí. Ya no va a haber existencia de más nada. Y aquí todas las cosas viejas pasaron, no fueron más, se acabaron, ¿verdad? Y esto, repito, entonces, hermanos, es lo que estamos anunciando desde hoy. Desde hoy estamos anunciando esto, ¿verdad? La reconciliación fáctica, concreta, material, palpable con nuestro Dios. Anhelamos ser reconciliados con Él. Anhelamos que nuestros cuerpos sean redimidos, es decir, reclamados por la eternidad, para que esto que es corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, y se cumpla la palabra en nosotros que dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro tu victoria? Porque el postrer enemigo a vencer será la muerte. Fíjense ustedes, ¿ya? Estas son las grandes promesas que tenemos. Todo lo demás que se hacía en este día ya lo podemos ahora entender con mucho más detalle, ¿verdad? Ya es el menudo, porque este es el gran significado de este día. Todo lo demás a continuación, sobre los sacrificios, sobre lo que hace el sumo sacerdote, todo eso es el menudo, es como los pormenores, más detalles y más detalles de este gran significado que tiene este día. Todo aquello que se hacía en el templo apunta a esto, ¿ya? Acuérdense que había que sacrificar un toro, que había que sacrificar unos chivos, que el chivo era Azazel, que el chivo para Hashem, que el sacerdote se quitaba sus vestiduras para hacer esos sacrificios, y cuando ya había terminado se las volvía a poner, ¿se acuerdan? ¿Ya? Todo eso es lo que está haciendo nuestro Mashiach por nosotros. Él ahora mismo está haciendo su sacrificio, fue y vale por todos los sacrificios de los que habla la Torah. Así que Él es desde el Cordero de Pesaj hasta el último de los sacrificios ofrecidos en su corazón, ¿verdad? Porque en Él somos reconciliados, y es lo que vamos a leer finalmente acá. O sea, que Él es nuestro Yom Kippurim. Claro que sí, claro que sí. Por Él tenemos acceso al Yom Kippurim, ¿ya? Él es para nosotros. Claro que sí. Miren lo que dice aquí entonces 2 Corintios 5, del 19 adelante. sí. Vamos a leer Eso es lo que se predica. desde el 15. Puedo decir que eso es lo que se predica ahí, pero sin conectar con Sin Yom conectar. Kippurim. Y sin Porque- verlo materialmente. Y sin verlo, Materialmente, o sea, en nuestros cuerpos. Porque Sí. es que últimamente no se habla de la resurrección ni la restauración del cuerpo. Ese discurso o esa predicación se ha quitado.
Hoy todo queda como en el plano espiritual y mental Así y sentimental. sin que efectivamente se diga que este cuerpo va a ser restaurado Es de un correcto. cuerpo incorruptible, ¿Es correcto? de lo carnal saliendo incorruptible. Claro. ¿Por qué? Ese texto empalma con lo que vamos a hablar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque entonces este es el problema con creer en un Dios espiritual, o sea, en un Dios que es gaseoso, o etéreo, o impalpable. Entonces las personas como que no se imaginan tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo palpable. Se imaginarán cuerpo espiritual también como almas allá, como ánimas allá, no sé, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando es concreto, palpable. Vamos a leer desde el 15. Dígame, hermano. Entonces así se cumplió la palabra que dice que seremos semejantes a Él. Claro, primera de Juan, claro que sí. Entonces le veremos como Él es. Miren lo que dice. Miren, esto es hermoso. Vamos a leer desde el 14. Dice, porque el amor de Mashiach nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, ahí está claro. No puede haber creyente que tenga negocios con el mundo, en el sentido de unidad y afinidad con el mundo. Si vivimos es para Él. Como lo hemos visto en Gálatas, Pablo decía tranquilamente, si yo tratara de agradar a los hombres ya no sería siervo de Mashiach. Mashiach lo dijo, el mundo os aborrecerá. Es que necesariamente te tiene que aborrecer. Si tú sientes de que el mundo te halaga y te vive invitando y haciendo cotejo y tratando como amigo suyo, ponte a analizar qué estás haciendo. Así es. ¿Ya? Si el mundo te trata bien, vaya, eso es preocupante. ¿Ya? Porque el mundo, Mashiach lo dijo, el mundo os aborrecerá. Amén. ¿Ya? Piensen ustedes. Está claro eso. Luego dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, habiendo ya entendido todas estas cosas, anunciando esta raya que marca la diferencia entre este mundo y el venidero, a nadie conocemos según la carne. Amén. ¿Ya? Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea que los apóstoles ni siquiera tenían en su memoria ese Mashiach que vieron allí con ellos, ¿verdad? Que caminó con ellos, que comió con ellos, y esa imagen se quitó. ¿Bien? Ok. Entonces, fíjense ustedes que ni siquiera Él, aunque lo hubieron visto en carne, en semejanza de hombre, en semejanza o en forma de siervo, ya no lo conocemos así. Hay que quitarnos, como yo lo decía el viernes pasado en la enseñanza, esa manía de estar diciéndole Chucho, Chuchito, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Él es su majestad el Mesías, el Señor soberano de los reyes y la tierra. Ya no lo conocemos como vino aquí en forma de siervo. Ya esa imagen debe quedar atrás, ¿cierto? Porque aquí está diciendo que ya no lo conocemos así según la carne nuestra, según nuestra semejanza, el parecido que tuvo aquí como humano, en forma humana, aunque nunca fue humano, fíjense ustedes, ¿verdad? Claro. Luego dice, de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es, fíjense ustedes, es nueva criatura, pero necesita pasar por Dios aquí público. Sí, porque no basta decir que tú eres nueva criatura. No basta decirlo si mañana te vas a morir. ¿Me explico? ¿Eso de qué sirve? Sí, tú eres nueva criatura, sí, se murió y ya. A Dios no le basta eso. A Él no le basta decir que tú eres nueva criatura. A Él le basta decir más bien lo que viene a continuación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso se va a cumplir. O todavía no se ha cumplido. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Mashiach y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Claro, es que nosotros tenemos que anunciar el desconocimiento del mundo y de la carne, o sea, el dejar de conocer el mundo, el dejar de conocer la carne, ¿ya? Porque ahora somos y vivimos para Él. Nuestros pensamientos, fíjense ustedes, que en la antigüedad el profeta lo dijo, ¿verdad? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y ahora que dice el Evangelio en Corintios, ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora nuestros pensamientos tienen que empezar a ser distintos, purificados. La conciencia tiene que ir elevándose y mejorándose hacia Dios. ¿Está claro eso? Luego dice que Dios estaba en Mashiach reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra o el asunto de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Mashiach, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Mashiach, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, fíjense ustedes, no era humano, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: el tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Me gustaría saber cuáles de los grandes superapóstoles de hoy pasa por esto, ¿cierto? Vea, en tribulaciones, necesidades y angustia, eso yo no lo veo, ¿ah? ¿Cierto? En azotes, en cárceles, ¿cuándo? ¿Ah? En tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Ruach HaKodesh, en el amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas de aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, ensanchaos también vosotros. ¿Ven? Y eso ustedes, hermanos, esto es el entendimiento de este día. Por eso hoy estamos ayunando, repito, lo estamos anunciando y le compartimos a las personas. Si mañana alguien nos va invitado a brindar algo, tú dices: no puedo. ¿Por qué? Estoy ayunando. ¿Por qué ayunas? Porque estoy anunciando el mundo venidero, en el que la muerte se va a erradicar y ya no nos vamos a morir por dejar de comer o beber. Así que con un solo día estamos experimentando y saboreando esa sensación, ¿ya? Solo que en el mundo venidero no nos va a dar ni hambre, ¿ya? Ni nos va a dar sed. Nada de estas cosas va a volver a pasar. Entonces fíjense, hermanos, con esto vamos a terminar hoy, ¿verdad? Y vamos a estar pendientes, rogando en mucha oración por todas las demás personas, ¿verdad? Hay que orar primeramente por nuestros hermanos para que sean librados de unos de la ignorancia, otros de la rebeldía y otros pues de todas las demás situaciones que estén padeciendo. Cada uno de nosotros ser librado de nuestras propias debilidades, ¿verdad? Y que el Señor nos conceda dominio propio a cada uno de nosotros, y que cada día más seamos capaces de vivir y meternos y hundirnos más en las aguas de la Torá. Amén. Amén. Bueno, pues esto hemos terminado. Vamos a darle gracias a nuestro Dios
quien es bueno y para siempre su piedad. Amén.